I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Bajo las Olas. En este programa hemos tenido la suerte de contar con más gente y así no tendréis que escucharnos solo a Esther y a mí. Sumario. Tendremos una editorial donde reflexionaremos sobre la huella ecológica que está dejando el hombre en los mares y los efectos palpables que han sido medidos por científicos. Escucharemos una entrevista donde Tomás, Esther y David, miembros de la Junta Directiva de Oceánides, nos hablarán de la filosofía, algo de su historia y nos contarán los entresijos de cómo ha cambiado el club en estos 10 años. Continuaremos con la segunda parte de la charla de Sergi Pérez, esta vez centrados en qué podemos hacer a nivel personal para practicar un buceo sostenible. Escucharemos el relato Sueños, escrito y leído por Esther Moreno y que fue publicado en el número 2 de Escápate. En la despedida y cierre os recordaremos los medios que tenéis para contactar con nosotros y algunas de las sugerencias que nos han ido llegando. Y como siempre, todo esto amenizado con algo de música. Si pensamos en una huella, posiblemente a muchos nos venga a la mente la imagen de un calzado sobre el barro, o la pisada de un animal en medio de un camino. Si pensamos en una huella y en el mar, probablemente dibujemos en nuestra mente una bucólica playa donde nuestras pisadas sean borradas por las olas, donde el oleaje borre y restaure los cambios que hemos hecho sobre el entorno. Inconscientemente o no, durante mucho tiempo hemos usado el mar como receptáculo de nuestra basura, un lugar donde enmascarar un problema y quitarlo de la vista. Hemos confiado en complejos mecanismos marinos que colonizaban nuestros desperdicios y los iban haciendo desaparecer. Pero llega un momento que la cosa deja de funcionar. Los recursos no son infinitos y el equilibrio se rompe. Ya no puede soportar más el maltrato y poco a poco muere y se transforma en otra cosa. Un estudio reciente de personal del CSIC ha observado, tras el seguimiento de más de 1.700 especies marinas, que éstas están desplazándose hacia los polos a una velocidad de 72 km cada década. Los organismos que viven en la zona pelágica, como el fitoplancton o los peces, lo están haciendo a una velocidad aún mayor. En el caso del fitoplancton, se calcula que su velocidad de desplazamiento es de unos 420 km y en el de los peces de unos 250. Y todo esto es debido al calentamiento global. Si a esto le sumamos la sobrepesca, la acidificación de los océanos, la merma de la biodiversidad, los efectos de los accidentes ambientales, etcétera, 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 todo parece indicar que el mar está herido de muerte. Pero todo enfermo mejora si se le aplican los cuidados adecuados. ¿Seremos capaces de salvar a este enfermo? Hola, buenas, estamos aquí con Tomás Herrero, Esther Moreno y David Martín, miembros de la directiva del Club Oceánides, que nos van a explicar más o menos cómo funciona el club y cómo se formó y las cosas peculiares que tienen. Durante el 2013 el club ha celebrado su 10º aniversario y por el camino han quedado muchos hitos, muchas historias y muchos cambios. Entonces, pues más o menos... nada, Tomás, coméntanos un poco cómo surge el club o todo lo que veas interesante. Bueno, pues el club es fruto de un interés particular y egoísta totalmente mío. Porque cuando yo me saqué mi Open Water ya en el 2001, pues yo no tenía compañeros con los que bucear. Y entonces
A mí cada vez que yo salía a bucear a la costa, pues me costaba muchas discusiones, bueno, no discusiones, pero sí arrastrar a mi mujer con cara de "Uy, vaya rollo que me llevas". Entonces, pues contacté con la gente con la que me dio a mí la formación, que era la gente del club Centro Escuela Buceo Mojácar, y con ellos sí arranqué toda esta locura, ya te digo, hace 10 años. Ya este año hacemos el 11. El origen es un club universitario, ¿no? De la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, en principio, bueno, pues lógicamente yo quería tener un grupo. El objetivo mío era de tener un grupo con el que salir a bucear. Entonces, pues lógicamente, como es una actividad, aunque a mí que me da un poco de vergüenza cuando digo que es una actividad deportiva, cuando el único deporte que haces es acarrear las botellas hasta el barco, pues contactamos con la gente de deportes de la universidad, ellos se mostraron interesados y pues a partir de ahí arrancó. Básicamente lo que hacíamos en un principio era... tampoco era lo que yo pretendía, porque yo pretendía hacer salidas y en realidad, pues lógicamente, como nos estaba dando soporte el Centro Escuela de Buceo Mojácar, pues ellos se orientaban más hacia el tema formativo. Y bueno, organizamos muchos cursos, organizamos actividades y bueno, y salidas, pues de vez en cuando, más empeño mío. Pero no solo orientado a estudiantes ni a gente. No, el club estaba abierto siempre. Lo que pasa es que, claro, nosotros entendíamos que la universidad, al tener pues, un granero de gente importante, pues iba a ser fácil sacar esa comunidad de buceadores. Y bueno, ha sido fácil, ¿no? Mucha gente... Bueno, fácil... Hay muy pocas cosas, o al menos yo podría contar muy pocas cosas que han sido fáciles en este tiempo de la universidad. Este podcast para mí ha sido muy fácil, porque no tenía nada que hacer en él, pero en realidad casi nada en el desarrollo de esta actividad ha sido fácil. Siempre ha habido que luchar mucho por cualquier cosa, por mínima que fuera. Claro, porque de los que estamos aquí, bueno, en principio el único que pertenece al círculo universitario creo que es David. Sí, yo trabajo en la universidad como Tomás. Yo me inicié dentro del club de buceo de la Universidad Rey Juan Carlos. Tomás fue en las jornadas de iniciación que se organizaban. Yo anteriormente había practicado snorkel, siempre me ha gustado mucho estar en el agua y tenía ganas de probarlo del buceo, pero siempre tienes que ir al mar, te daba un poco de pereza. Pues las jornadas de iniciación que se han organizado todos los años desde el club... Menos el año pasado ya. El año pasado, ¿no? Me decidí a probarlo, una oportunidad ideal aquí en Madrid. Fui con Tomás. Tomás ha sido mi mentor en esto del buceo. Tú fíjate. O sea, que tiene la culpa... Sí. Yo tengo la culpa, sí. Tanto del suyo como del nuestro, como el de su hermana. Es verdad, fíjate. Sí, Tomás es el culpable de que estemos todos debajo del agua. Y Esther, en tu caso, ¿cómo...? Pues yo fue cuando nos conocimos, cuando yo estaba haciendo el Advance en buceo Mojácar. O sea, que vienes arrastrando de esa parte tan llevado al lado oscuro... Pues es que llegué ahí un poco por casualidad, porque antes lo único que había hecho habían sido excavaciones subacuáticas. Entonces, eso es lo único. Bueno, solo había hecho 50 inmersiones hasta el momento. Y decidí un sitio pues donde no hubiera estado nunca. Y entonces pues acabé en buceo Mojácar y justo coincidió con una salida en la que ellos estaban allí. Y a partir de ahí pues fuimos coincidiendo, luego yo trabajaba allí y aquí el liante de Tomás. O sea, que tú te llevas a todos, haces el que hace los fichajes, eres Florentino. Es que tengo una personalidad magnífica, ya me conocéis. Don Florentino. Me ocurre mucho. Bueno, y aparte entiendo, bueno, en mi caso que os conozco ya desde hace tiempo, lo que me sorprende es que no solo os limitáis a hacer salidas, sino que hay un amplio espectro de bastantes actividades un poco fuera de lo común. No sé si nos puedes contar algo. Es que a ver, el tema de la formación es interesante y a todos nos parece que es imprescindible el tener una buena formación, pero básicamente somos un club de buceadores. Lo que nos gusta es salir y bucear y escuchar... Hablar de buceo, escuchar cosas distintas. Entonces, si nosotros
ya vivimos una época en la cual nos basábamos demasiado, según mi gusto, en formación estándar, no sé cómo decirlo, formación típica de buceo. Muchas veces te queda un poquito la sensación de decir, bueno, es que hay otros mundos aparte de este, es que esto está muy bien, ya no lo sabemos todo, como en la filosofía esta, pero hay gente que bucea técnico, hay gente que bucea en side mount, hay gente que excava, hay gente que... Quiere decir que la vida es mucho más rica que solo estar escuchando la misma historia. No, también, bueno, además entiendo que no solo hacéis una formación reglada sino que tenéis otros talleres de aleteo, rescate, flotabilidad, habéis dado charlas que yo tenga constancia de trajes secos. Bueno, en principio es algo más que salidas y una formación puramente de... Sí, la cosa de los seminarios es una idea de David, que fue el que nos la vendió y rápidamente se la compramos, porque es una cosa muy interesante, porque en una tarde muy breve pues se puede perfeccionar pues el tema de los aleteos o dar unas nociones de rescate, que eso es una cosa que nosotros creemos que es que está en el debe de la carrera de los buceadores, que es una cosa que deberíamos saber todos, el tema de saber dar un RCP o de saber atender en el caso de haber un accidente, deberíamos todos saber afrontarla. Entonces David fue el que nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, y sí, efectivamente. Sobre todo nos permite la opción de hacer estos pequeños talleres, el estar en Madrid, el poder hacerlo en piscina. Cubre pequeños huecos de formación que en los cursos no se da la importancia que a lo mejor debería tener, porque se extenderían mucho los cursos, y se supone que los buceadores con el tiempo irán cogiendo las técnicas de flotabilidad, aleteo, pero con unas pequeñas directrices que podemos hacer en Madrid sin tener que desplazarnos, podemos hacernos, siendo un club que estamos en Madrid, el poder hacerlo aquí en la propia comunidad nos facilita esa opción y podemos hacerlo una tarde, hacer que la gente acortar el tiempo. Cualquiera puede aprender a aletear por sí solo, pero si te dirigen unas pequeñas directrices, ese tiempo lo acortas, con lo cual ganamos en que nuestros buceadores están mejor formados, redunda en ventajas para todos. Luego las salidas siempre son más cómodas para todos, porque toda la gente tiene un cierto nivel. Y además permite que la gente que es un poco alérgica al frío y no quiere bucear en invierno en el mar, poder mantener una cierta actividad a lo largo de todo el invierno. Además es que los entrenamientos han sido una cosa que a lo mejor la gente no ha tenido todo el éxito que nosotros pensábamos, pero a nosotros como buceadores, o al menos a mí como buceador, me ha resultado muy útil, porque cuando tú estás en una piscina que no te distraes con pececitos ni con nada, tú puedes hacer un ejercicio y puedes hartarte a aletear para atrás o controlar tu flotabilidad o repetir el ejercicio que no te sale, y lo puedes repetir 40 veces hasta que te sale, porque es una herramienta perfecta el estar allí. Además encima tienes a gente que te puede corregir o es una... Sí, pues se graba, muchas partes se graba. Sí. Entonces, para mí yo creo que el entrenamiento de piscina y los seminarios era una cosa que, bueno, pues podía, a lo mejor, bueno, no hemos sabido nosotros moverlo, o no sé, habría que pensarlo, pero era una idea fantástica cuando lo hicimos, y por eso te digo que cuando David nos lo comentó dije, joder, pues es que es una idea. Sí, pero además es que abarca mucho, ya no solo la parte un poco técnica que podía ser de aleteo, flotabilidad, sino que hacéis cursos de reanimación, ¿no? Creo que es de semicío. Sí, en realidad ese seminario solo lo hemos hecho una vez. El seminario de rescate solo lo hicimos una vez, y básicamente lo que hicimos fue meter parte del temario del curso de rescate para la gente que no tiene por qué tener la formación previa de avanzado. Entonces, porque no necesitas tener un curso de avanzado para saber hacer un RCP. Uh-huh. De hecho, David y yo, esto lo hemos hablado hasta la saciedad, queremos que esa formación la debería saber todo el mundo. Entonces, la verdad es que ese seminario nos gustó mucho, pero luego al final lo hemos programado otras veces, pero no ha salido, no ha suscitado interés, no sé por qué. Este año veremos cómo lo sacamos otra vez. Sí. Luego ya, enfocándome un poco ya en las charlas, habéis conseguido, entre otras cosas, la que escuchamos en el programa anterior y en este mismo, una charla de Sergi Pérez, que en este caso en realidad fueron dos, la parte de buceo sostenible y la parte de los pecios de Murcia, pero también habéis presentado, por ejemplo, documentales, ¿no? Y
¿Es difícil engañar a la gente para que venga a presentar algo a 4 frikis, como somos, podríamos decir, 4 frikis del buceo? ¿O no? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo se mueve? Pues la verdad es que a mí el tema de Sergi yo creo que lo hicimos con poca antelación y en unas fechas complicadas, en las que Sergi, a mí me hace gracia porque Sergi se sentía como en deuda con nosotros a venir a dar este curso, ya ves tú, Sergi, en deuda con nosotros. Yo creo que la gente que no ha estado se lo ha perdido. O sea, hombre, era una oportunidad, desde luego. Claro. Además es que oír hablar con Sergi es hablar de buceo. Sergi es solo, o sea, no sé si solo se habla de buceo, pero cuando habla de buceo es una persona que te transmite, aparte de que sabe un montón, te transmite. Entonces, su pasión. Si no has estado, te la has perdido. Yo creo que no sé, era una oportunidad muy, muy chula de haber estado allí, haber tocado ese buceo con la mano. Sí, pero bueno, que al final tenemos grandes nombres, pero que, poniendo un ejemplo, yo estuve también en el mismo sitio escuchando una charla de trajes secos que nos dio David, además bastante bien organizada, con varios material. Creo que... Esa vino de consultas de varias personas, me preguntaron repetidamente las mismas consultas sobre el traje seco. Dije, ¿por qué no nos juntamos y ponemos todas las dudas en común? Y de eso se trata, de hablar de buceo, y dado que tenemos disponibilidad de instalaciones en la universidad, pues poner un punto de encuentro. La otra charla que tuvimos este año, que también suscitó mucho interés, fue la presentación del documental de Mónica Sagrera de Monstruo, y la verdad es que estuvo muy bien y dio lugar a una mesa redonda, porque casi lo importante de esto, aparte de la conferencia o de la charla que viene, es luego la mesa redonda, cuando todo el mundo... La charleta que se monta. Todo el mundo habla y después la cervecilla que nos tomamos. Pues está muy bien. La verdad es que es una cosa que nos gusta, es una cosa que luego... Que nos gusta, sí, ¿no? Si una vez que estás allí, compartirlo, Sí. ver que la gente tiene tus mismas inquietudes, y ya no solo las mismas inquietudes, sino que puedes aprender, que muchas veces es más fácil aprender de alguien que darte cabezazos contra las cosas, pues está bastante bien. Es que además los 3 ponentes, David por supuesto, pero también Mónica... son gente que tiene mucha pasión al hablar de las cosas que hacen. Entonces, joder, mola mucho cuando los escuchas, porque yo qué sé, es que te transmiten mucho. Sí, sí. Es como si estuvieras allí. Sí. ¿Y alguna así que podéis adelantar para el año que viene? Es que el año que viene va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Irán saliendo por sorpresa. Irán saliendo, pero el año que viene... No adelantemos. No adelantemos. Ideas hay. Sí. En el tintero están. Bueno, y aparte, cosas también a comentar, de que se hacen diferentes en el club. Sé que algunos tenéis titulación de buceo adaptado o de... Exactamente es de... Esto lo explica muy bien David. Sí, esto David se le da de miedo. David es el que mejor lo explica esto. Somos instructor, tenemos un instructor, un dive master y 2 asistentes certificados de DDI, Disabled Divers International. Nuestra idea básicamente es abrir una puerta, permitir a la gente con discapacidad, por llamarlo de alguna manera, facilitarles el acceso al mundo subacuático. No es tampoco... Sí, he visto, bueno, aparte de eso, que os habéis interesado, Tomás y tú hicisteis un curso, ¿no?, para aprender lenguaje de signos. Lengua de signos, estamos en ello. Bueno, yo lo único que aprendí a decir mi nombre, pero no sé para qué. O bueno, ponerme un signo para cuando me pierden, creo que... Hombre, ya sabemos los importantes. Sabemos decir cerveza, sabemos decir mojito, sabemos lo importante. O sea, pero también, aparte de esto, sé que habéis intentado conseguir una financiación a través, creo que era de Universia, que no ha llegado a buen puerto, ¿no? Pero era para... máscara full face, podría ser, o... Bueno, presentamos un proyecto completo de buceo adaptado a la Fundación Universia que financiaba hasta con, me parece, 10.000 euros, 9.000 euros, programas de integración. Lógicamente, pues se ve que no les gustó. No les cuadró. No les gustó. No cuadró. Hubo gente que lo hizo mejor mejores proyectos. Sí. Pero básicamente lo que era pues...
David hizo un estudio del equipamiento que necesitaríamos para ofrecer este servicio con la calidad que yo creo que creemos que la gente se merece, porque no lo ha contado, pero la motivación nuestra es que nosotros vamos a hacer algo por gente, vamos a hacer lo mismo que gustaría que nos hicieran a nosotros en nuestro caso. Entonces, bueno, pues presentamos ese programa que no tocó, pero bueno, ahí lo tenemos hecho y lo moveremos sí que hay, o sea, a otros sitios. Que está en el tintero, que se seguirá intentando mover. Sí, lo que pasa es que ahora es muy mala fecha, ahora la gente no tiene ni un duro. Sí, para dar y menos para... Entiendo que cosas que, aunque para nosotros sean importantes, tienen poco alcance o ya no sé si visibilidad o... Sí, bueno, no sé, ahí tenemos alguna cosilla, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, pero hablemos también un poco sino de los éxitos, porque este año habéis conseguido, o hemos conseguido, bucear en el Bou Ferrer. Oh. Firmasteis un acuerdo con el Ayuntamiento de Móstoles también, ¿no? Que os cedía la piscina. Sí, pero eso fue hace 2 años ya, ¿no? Yo creo. Sí, hace 2 años. Sí, bueno, pero ¿y habéis talleres, ¿no? De iniciación o... Sí, básicamente el acuerdo con el Ayuntamiento de Móstoles, del que no llegamos a firmar un convenio, era... Ellos nos cedían, nos cedían la piscina de Los Rosales. Cuando la necesitáramos, básicamente podíamos utilizarla todos los domingos si quisiéramos por la tarde, a cambio de que nosotros organizáramos actividades de buceo para el ayuntamiento. Como hicimos, ellos organizaron un par de jornadas de iniciación al buceo, nosotros fuimos allí, organizamos también en los campamentos de verano para los chavales que hacían allí el campamento de verano, pues también organizaron unas jornadillas para que ellos vieran cómo es el tema del buceo técnico. Lo que pasa es que, bueno, el tema con el Ayuntamiento de Móstoles pues se ha complicado con el tema con la crisis. La crisis. Nos han privatizado la piscina y nos hemos quedado en la calle. Por eso yo decía que este año va a ser no vamos a decir que va a ser un año difícil, vamos a tener que reorientarnos una vez más. Vamos a tener que empezar a reinventarnos. Aprovechamos y hacemos un llamamiento. O sea que, si alguien tiene una piscina. Sí, efectivamente, por favor, que no parezca muy desesperado, por favor. Y seguimos sumando cosas. Tenéis activo Facebook, Twitter, la web, una revista Escápate digital a través de la plataforma ISU. Sale cada 2 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Sale el día que cambia la estación. O sea que a mí lo que... Menos el número pasado, que me pilló el todero. O sea que a mí se me hace más corto porque es estar detrás de alguien, no presionando para que te mandemos cosas. No, la verdad es que lo de Escápate ha funcionado sorprendentemente bien porque, bueno, surgió de una locura. Cuando se iban Fran, Cachavera y Esther al Mar Rojo, le dije, oye, ¿qué os parece si hacemos... ¿Os acordáis que fue en la comida? Lo pensé, ¿verdad? No te creas que eso lleva mucho tiempo pensando, se la voy a pensar el mismo día por la mañana. Dije, oye, ¿por qué no hacemos una revista? Pero no una revista de buceo, una revista de nuestro club, una revista en la que la gente... De nuestro buceo. Claro, sí. Que la gente hable como hablamos entre nosotros, que la gente cuente lo que le parece a ellos. ¿No? Yo no quiero bucear por la web y fusilarme un artículo de no sé quién, eso no tiene... Sí, además, no tiene ningún interés. Mola cuando nosotros pues contamos cuando hacemos nuestras salidas o cuando David hacía los Brico Sub, que eso hay que retomarlo porque mola mucho. Todas esas cosas. Sobre todo a mí me gustan mucho los artículos de buceo adaptado porque tenemos ahí a Elena Prous, que es un cañonazo de mujer y que todo lo que escribe tiene un... Pues lo que decía antes de Sergi o de Mónica, que tiene mucha pasión cuando escribe y lo sabe transmitir muy bien. Y la verdad es que, bueno, pues ya vamos por... ¿Quién lo diría? Ya vamos por el número 10. Bueno, 10. El 10 será el siguiente que salga. Y ahora estamos pues también reformando un poquito la web a ver cómo se desarrolla. Cómo sale. Pasa es que todo es muy complicado porque lo hacemos en nuestro rato libre. Tiempo libre. Y cada vez vamos teniendo menos tiempo libre.
por nuestras obligaciones. Y además nos inventamos cosas Sí, como nos los podcasts. inventamos cosas para tener más. Por si Viene teníamos un tío y pocas. dice, oye, un podcast. Digo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, de todas formas, en general, el ambiente que se respira en el club es muy sano. Sí. También yo creo que al final mucha gente está dispuesta a colaborar. Bueno, o eso parece. O Bueno, por lo yo voy a menos decir una cosa que me censuró la gente, que yo iba a ponerlo en el Facebook. Y es que lo mejor de nuestro club es la gente. Y lo peor también. Pero no, básicamente sí. Tenemos un grupillo muy majo, gente muy parecida a nosotros y, bueno, no parecida en intereses. Y la verdad es que da gusto. Se ha formado un Bueno, grupo muy sí, majo sí. ya en el que ya cuando haces una salida de buceo ya vas siempre con por lo menos 4 o 5 personas, son habituales, son compañeros habituales de buceo que sabes cómo bucean, saben cómo reaccionan y ya no te encuentras esas situaciones que vas a un barco y no sabes estos que bucean aquí. nadie. Ya casi empezamos a llenar medio barcos y casi tu grupo vas en un grupo de buceo y no sabes... Y sabes todos cómo te van a reaccionar, no te esperas sorpresas de nadie, o sabes quién va a tener más problemas, pues a quién tienes que estar más atento. Es muy agradable bucear así. Todos con la misma sí. filosofía. Sí, sí. Eso es lo importante. Sí, un poco encadenándolo. Entiendo, bueno, por mi experiencia propia, que el club es bastante abierto. No hay ni élites de No. decir, bueno, necesitas para entrar aquí tener... No es bastante No, abierto, es totalmente abierto. Y bueno, se deja opinar, que yo eso se agradece mucho. Sí, hay veces que nos pasamos de opiniones, pero no en cuanto a la variedad, sino en cuanto a la cantidad. Pero no, está muy bien, está muy bien. Eso es bueno. Entonces, filosóficamente, os enclavaríais en un club abierto. Sí. Lo Sí. bueno que tenemos es que estamos en Madrid, con lo cual todas las playas están igual de cerca, que eso es lo bueno. Sí, a mí me gustaría más explorar el norte, porque el norte yo creo que el año que viene vamos a dar un poco Nada, está abandonadillo. norte. Está un poquito abandonadillo. Bueno, y luego para el que no lo sepa, que no solo se bucea en el mar, que aquí cualquier cosa que tenga más de 1,5 metros podemos ir allí perfectamente Sí. y no nos cerramos en ese sentido. Y no sé, un poco más que comentaron, no sé si cómo enfocáis el buceo, no sé si en realidad, porque hay mucha gente que tiene el buceo como una actividad deportiva, pero aquí, solo un poco leyendo el Facebook, hay muchos grupos, ¿no? Gente que le gusta mucho la historia, gente que le gusta el deporte, gente que se quiere superar, gente aventurera, oye, que mañana me quiero preparar para meterme en una cueva o quiero ir a tal sitio. No sé cuál es el feeling que respiráis o qué esperáis, hacia dónde se dirige. Todos los feelings. Sí, te iba a decir. No nos falta ni es uno. que ninguno. Mira, esto es una cosa que nosotros, Es David y yo disfrutar del hablábamos. buceo. Filosofía de vida. Nosotros empezamos a hablar de buceo técnico, yo le decía a David, yo no me veo en esto del bibotella y todo eso. A mí eso me parece muy complicado. Bueno, pues poco a poco vas entrando en historias. Además, el tener buenas referencias y el tener un grupo de gente abierto, pues te hace que te replantees muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo hoy en día no me veo metiéndome en una cueva, pero es muy posible que David acabe convenciéndome. Igual que me ha convencido con el buceo técnico y me ha convencido con las alas y me ha convencido con muchas cosas. Entonces, Con todo. es lo bueno que tiene, que es, como somos un grupo heterogéneo, pues, por ejemplo, el tema del Bou Ferrer sin Esther, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Pero como a Esther le llama la atención esas cosas, pues enseguida Pues doy el coñazo. publicó la noticia y dijimos, coño, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, pues es lo bueno que tiene. No somos todos iguales porque en la vida No todos somos iguales. Pero a todos nos une el buceo. Sí. Y a quien no le guste bucear en cuevas, no buceará en cuevas. Y si se junta un grupo que bucea en cuevas, buceará en cuevas. Cada uno, el grupo es abierto. Habrá una inmersión en cuevas, pues irá ciertas personas y otros no. Pero no cierra nada. Cada uno tenemos nuestro punto fuerte y se lo vamos inculcando a los demás. Lo que pasa es que lo transmitís demasiado bien, porque yo quiero estar debajo de un pecio, quiero meterme en una cueva y ya no sé qué más hacer. No sé si irme a un pantano, el pantano de San Juan, a bucear a oscuras, como quien dice. Y entonces, pues bueno. Bueno, pues ya... Todo se andará. Habrá que probarlo. Todo se andará. Tú proponlo. Claro. Y no nos des más trabajo, por favor. Bueno, y ahora un poco para terminar, lo que sí me gustaría un poco que me comentaseis la experiencia mejor que habéis tenido en el buceo, o la peor, o algo que os haya hecho, ya no sé si un poco cambiar vuestra filosofía de vida
o algo así, no sé. Hombre, yo la mejor tengo varias. Yo, por ejemplo, me acuerdo como si fuese ayer la primera inmersión de mi curso de Open Water. Me acuerdo, fue en las Cuatro Uñas ahí en Carboneras, ¿no? En ese pueblo. Y fue impresionante el estar ahí sintiéndote cómo te mueve la marea. A mí me resultó impresionante. Luego, pues no por ser pesado, pero yo sí una de mis preferidas ha sido esta última de Bou Ferrer, porque ha sido el toparte con una cosa que lleva ahí 2000 años hundida, que te pongan en la mano una lucerna de un marinero. Para mí ha sido no solo la inmersión, sino la experiencia completa ha sido muy enriquecedora. Y la peor también la tengo clara, que fue y sobre todo porque he aprendido mucho de ella. Fue en una limpieza de fondos que se organizó en Mojácar, que no lo tenía claro y me metí en el agua y no lo tenía claro y lo pasé muy mal y a partir de ese momento mi buceo y mi actitud hacia ello cambió radicalmente. Además es que no sé. En tu caso, Esther, ¿mejor, la peor? Pues la mejor no sabría ni qué decirte, ¿eh? Porque es que tengo ahí como varias... Recuerdo de las mejores la primera vez... Bueno, yo es que no tenía ni idea de bucear, eso para empezar. Sí. Y me fui a una prospección subacuática, porque dije, bueno, una prospección, pues tampoco voy a necesitar saber mucho así de manejarme debajo del agua. Y cuando llegué había una excavación perfectamente planificada con sus cuadrículas y empezar a bajar y encontrarme todas las ánforas colocadas, todo tan... Aquello me impresionó un montón, la verdad. Pero luego también el Cicergón, a mí... Sí. O sea, volvería allí todos los años. Sí, solo merece la pena ir al Mar Rojo, solo para ir al Merece la pena solo por ir a ver, empezar a bajar y empezar a ver todo el barco poco a poco. Bueno, aquello es impresionante. Y la verdad es que tengo unas cuantas, así que recuerdo buenas. Y malas, esa la tengo clara. Cuando me quedé atascada en un sondeo por la grifería con la Poseidonia, ahí boca abajo, en 1 metro cuadrado. Sí, esa sí que la... O sea, que esa ya ahí la pasaste mal, pero bueno. Esa sí. Por eso las cuevas yo verme encerrada ya lo llevo mal desde entonces. ¿Te quedaste enganchada? Sí, me quedé enganchada. 6 metros, estaba a 6 metros de profundidad, estaba nada. Pero tenía la chupona en una mano, tenía una palanca en la otra... Y no iba ni para adelante ni para atrás, en un sondeo de 2 metros de profundidad y 1 metro cuadrado. Entonces, sí, ahí sí. Esa la tengo clara. Que salí, pero... Hombre, es evidente. Evidentemente. Salí, me volví a meter, me volví a quedar enganchada y pedí el cambio. Dije, en ese sondeo yo no me meto, me voy a otro, pero a ese no me meto. Esa fue la peor. ¿Y las tuyas, David? Yo recuerdo especialmente la primera vez que me puse un regulador en la boca, en las jornadas de iniciación en la piscina. Inmersión, nada, azulejos. Pero el poder respirar debajo del agua fue un principio. Además que me acuerdo que tú decías, yo me tengo que quitar las gafas, pero ¿dónde vas tú, muchacho, quitándote las gafas? Y es la primera vez que te has puesto... A mí me dijisteis, esto se hace así. Digo, ¿cómo? Esto hay que aprenderlo. Sí, me acuerdo. Digo, no me creo que eso se puede hacer. Vale, sí se puede. Y luego, especialmente, inmersiones que hemos hecho por aquí, por la costa... No solo ya una inmersión concreta, sino todo el fin de semana, con las tardes que echamos, las charlas en las terrazas y demás. Con inmersiones espectaculares. Recuerdo sobre todo el primer cenote, que se me quedó marcado en 2 ojos. Y poco más. Inmersiones en general todas. Y malas experiencias, especialmente una inmersión caótica. Una de las primeras salidas que se organizaron y que salió... Una persona empezó a entrar medio en pánico, la cosa se complicó, éramos un grupo de 3 y el uno se perdió y luego lo perdimos en superficie. Sí, me acuerdo de eso. Es la peor experiencia de buceo ha sido esa y fue desde cuando marcamos y dijimos esto hay que hacerlo de otra manera, esto no puede ser dive fish fan, sí, fan, pero vamos a hacer las cosas bien y luego nos divertiremos todo lo que haga falta.
fue un punto de inflexión. Se me había olvidado ya aquello, macho. Sí, A mí no. también. Qué miedo pasamos, macho. Sí. No, pero bueno, por lo menos estamos aquí para Hombre, contarlo. todo se aprende. Sí, apareció casi en Tetuán, pero ha aparecido así, sí, joder, qué susto. Sí, pero bueno, al final de todo hemos aprendido, seguís aquí y veo que no os ha quitado las ganas de ninguno. Hemos aprendido mucho. Mucho. Cada salida se aprende, no hay ninguna... Sí, sí. El mayor problema es el creer que lo sabes todo, cuando dejas de aprender. Nosotros estamos abiertos siempre a aprender. Además es que, según dices, es cierto. Yo cuando yo entré en pánico en esta limpieza de fondos, yo era Dive Master y yo ya tenía el culo pelado. Y yo pensaba que tenía el culo pelado, quiero decir. Y dije, bueno, pues sí, a mí esto que son, si son 5 metros de profundidad, joder, 5 metros de profundidad. No se veía ni torta, ¿no? Vamos. No. Hay que estar abierto a aprender siempre. Hay que, sí. Y no solo de los que saben más que tú, sino de los que saben menos, o de los que saben lo mismo, o los que saben otra cosa. Uh-huh. Sí, la verdad que como filosofía es buena. Y no sé un poco más, no sé si queréis contarnos algo especial, si me he dejado algo en el tintero, si hay algo... Hombre, aquí nos falta cachas. Sí. No, básicamente, pues tenemos que ver cómo se desarrolla la actividad de este año, porque el tema de la piscina es una cosa que nos preocupa bastante. Pero vamos... no paramos. No sabemos cómo vamos a seguir, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Pues no sé si no queréis contar nada más, pues nos vemos en la próxima sobre algún tema, no sé de qué hablaremos, pero seguro que seguimos con ello. Seguro. Seguro. Son un zumbido de fondo, no existe nada más, no oigo nada más. Si mantuvieran la boca cerrada, por un solo momento perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Hay aquí cerca un lugar donde el sonido del mar tras otro, lo intento de nuevo. Demasiadas voces, demasiados cebos. No dicen nada más, no encuentro nada más. Si mantuvieran la boca cerrada, por un solo momento perderían el hilo. No dicen nada más, no encuentro nada más. Me sirva de guía para encontrar la salida. No existe nada más, no quiero nada más. Por fin me siento, respiro tranquila. Aquí me siento viva. No existe nada más, no quiero nada más.
Microperlas. ¿Qué significa que algo sea sostenible? La sostenibilidad se entiende como el desarrollo de las generaciones presentes sin comprometer el de las generaciones futuras. Es decir, consumir recursos a un ritmo que permita que se regeneren, que no se agoten y que sigan estando disponibles para las generaciones venideras. Qué bueno esto del trimix. Dice, yo no vuelvo a bucear con aire a esta profundidad nunca más, ¿no? Entonces empiezas a cambiar tu punto de vista, ¿no? Empiezas a meterte en otros campos, empiezas a meterte en otras inquietudes, empiezas a bucear de otra manera, empiezas a mirar internet. YouTube hizo mucho daño. No, me hizo mucho daño a mí personalmente, ¿no? Empecé a meterme en internet y veía a unos tíos que hacían otras cosas que eran completamente diferentes a lo que yo hacía. Y al final dices, no sé qué es eso que están haciendo, pero yo quiero hacer lo que están haciendo esos tíos. Y quiero hacerlo como lo están haciendo esa gente. Y quiero cambiar de mi manera de bucear. Y te vas metiendo poco a poco en eso y te das cuenta que hay otras alternativas, que hay otro mundo de buceo completamente diferente, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De buceo sostenible. Que ya no solamente porque me hacía mi buceo técnico más seguro y me permitía hacer un buceo técnico más relajado, más divertido, sino porque además era un buceo que luego, aplicado al buceo recreativo, esas técnicas aplicadas al buceo recreativo, me permitían un mayor divertimiento de lo que estaba haciendo. Echar una foto mucho mejor, coger la GoPro y filmar un nudibranquio de una manera mucho más relajada, mucho más estable, sin cargarme 5 nudibranquios más, porque intento apoyarme en el fondo para poder filmar ese nudibranquio. Porque al fin y al cabo todo va relacionado, ¿no? Y que esas técnicas me podían ayudar. Y entonces fuimos cambiando un poquito la manera de verlo. Y eso es experiencia y cabezonería, y primero decir que no, y cuando te has dado 3 veces de bofetada dices, bueno, pues a lo mejor sí, y entonces empiezas a cambiar tu perspectiva. Bien, ¿que eso es extrapolable a todo el mundo? Pues es complicado. Y a mí me ha pasado muchas veces, le dice a la gente, pues no, es que al naranjito no. Y dicen, pues entonces no vengo, ¿no? A mí me han llegado a decir, cuando abrimos en Cabo de Palos, recién abiertos, venían habrían los frikis del buceo técnico y buceo profundo en Cabo de Palos, ¿no? Río y Mar. Y entonces, no sabéis la cantidad de otra tipología de frikis que aparecieron por el centro, ¿no? Habéis abierto, pues nos lleváis al Stanfield, nos lleváis a no sé dónde. Y yo le decía, ¿tienes titulación de Trimix? No. Pues entonces no te llevo. ¿Tienes titulación de técnico? Tengo el avanzado. No, eso no es técnico. Pues no te llevo. Y bueno, tío, me dijo, pues así vais a durar poco. Aquí en Cabo de Palos. Bueno, me da igual. Si yo lo tengo claro es que trabajo en esto y vivo de esto porque me divierte y me lo paso bien. Entonces, no me lo paso bien cuando hay accidentes. No me lo paso bien cuando salimos zumbando con alguien con una enfermedad descompresiva o con cosas peores, ¿no? Como hemos tenido la desgracia de sufrir en Cabo de Palos. Entonces, tengamos en cuenta que cuando tú te desplazas a una zona de buceo, debes de conocer qué es lo que te encuentras allí y si ese entorno es el adecuado para tu nivel de experiencia personal. Y el nivel de experiencia personal es muy variable en función de muchas cosas, ¿no? Que es lo que podemos, si queréis, os explico un momento, ¿no? Porque todas estas técnicas que descubrimos en el buceo técnico, nosotros las hemos extrapolado a algo que estamos hablando bastante en los últimos año y medio, que es el buceo sostenible. Bien. Porque lo que hicimos, sabéis que nosotros hace unos años también nos dio la ventolera y nos metimos en una nueva agencia de certificación internacional, un nuevo sistema basado en las siglas que hemos visto antes, DIR, Doing It Right, haciéndolo bien, que era un sistema que se desarrolló en los años 90 de buceo, que era un sistema de buceo bastante diferente al sistema tradicional de buceo. El sistema tradicional de buceo vamos a referirnos a FEDAS, PADI, SSI, a todas las agencias y a lo que hemos hecho toda la vida, que no está mal, pero es el sistema tradicional. ¿Tradicional por qué? Pues porque nace desde que Cousteau hace un regulador.
Entonces cogen a un buzo clásico que está acostumbrado a andar por el fondo, con su escafandra de bronce y tal, o de cobre y tal, y cargado de plomo hasta las orejas, y de repente le dicen, mira, una botella, un regulador bitráquea, y ahora no hace falta que vayas conectado con una manguera a superficie, sino que puedes moverte libremente por el fondo. ¿Qué hace el buceador? Pues sigue haciendo lo que hacía, andar por el fondo, pero con un bitráquea y un bibotella. No hace nada diferente, simplemente hace lo que sabe hacer. Y entonces llega una agencia de certificación y empieza a trabajar sobre esas nuevas tecnologías y te enseñan a bucear sobre esas nuevas tecnologías, pero haciendo lo mismo que sabías hacer. Y cuando llegan otras agencias y dicen, vamos a cambiar esto y vamos a poner un jacket. Oh, un jacket cojonudo. Se pone un jacket que lleva la botella y lleva todo integrado y sigue andando por el fondo. Porque sobre eso no han trabajado sobre el nuevo jacket. Y cuando en buceo en cuevas en los años 90, años 70 y pico, 80 en Florida, que es donde tienen dólares americanos y tienen mucho dinero, y aquí estamos así, pues aquellos tíos empiezan a aburrirse del buceo, nos llevan 40 años de adelanto, y empiezan a meterse en buceo en cuevas, entonces empiezan a morirse, porque no tienen control del aire. Entonces inventan el manómetro de presión. ¿Quién no tiene un manómetro de presión en su equipo hoy? Es imprescindible, o sea, nadie se plantea bucear sin manómetro, pero entonces se buceaba sin manómetro. De hecho, yo en el 87, me habéis visto en la fotografía, buceaba sin manómetro. Aquí eso no me ha llegado todavía. Pues aquella gente descubrieron que para bucear en cuevas era imprescindible un manómetro, y esa nueva tecnología se añade al equipo. Y luego se añade un octopus, una fuente alterna de aire, y se añade el equipo. Y todo eso se va añadiendo, pero la escuela tradicional sigue anclada en el buzo clásico y en el buceo militar. Y eso no ha cambiado. Entonces, en los 90 hay una serie de personajes muy raros en la península de Florida, en la zona de cuevas, que empiezan a bucear de una manera diferente y hacen una técnica de buceo diferente acorde a la experiencia que han construido, algunos matándose, otros salvándose y necesitando nuevas técnicas y tecnologías que nos permitieran o les permitieran hacer exploraciones en cuevas a unos niveles diferentes. Estamos hablando de inmersiones en cota de 90 metros de media, tocando 100, 110 metros de profundidad, durante 3-4 horas de fondo, dentro de una cueva a 6 kilómetros de la entrada. Algo totalmente... El Himalaya se queda corto, o sea, el Everest se queda corto. ¿Me explico? Entonces esta gente dice, ahora que estamos haciendo esto, y que sabemos cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿qué debiéramos de haber aprendido para hacer esto? Y entonces hacen todo lo contrario a los sistemas tradicionales, deconstruyen el sistema. Yo necesito todo esto para hacer este pedazo de inmersión expedición. Entonces, ¿qué debería saber en el nivel inferior? Esto. Y en el inferior, esto. Y en el inferior, esto. Y entonces llegan al open water. Y en el open water debería haber aprendido esto, esto y esto, para que no hubiese sido un trauma para mí haber llegado aquí, o no haber perdido gente por el camino. Entonces, deconstruyendo el sistema se llega a la base fundamental de un buceo, y esa base fundamental de un buceo tiene unas técnicas determinadas, y esas técnicas determinadas son flotabilidad, aleteo, cómo donar y configurar el equipo, cómo trabajar la configuración tecnológica de los reguladores, de los chalecos, de las botellas, etc. Y ya está, gestión del gas, cómo se debe gestionar el gas. Hace poco hice un blog, y que gente, bueno, en el foro, pues lo típico, ¿no? Los foros, todo el mundo es capitán general y dicen lo que les da la gana, ¿no? Pero tampoco será para tanto. Pero era un blog sobre la gestión del gas. En la escuela tradicional no hay una gestión del gas. O sea, la gente se muere debajo del agua porque se ahogan, y se ahogan porque no tienen aire. Sin embargo, en ninguna escuela o agencia de buceo hay un programa de gestión del gas, de enseñar a gestionar el gas. No te enseñan. Entonces, claro, es un sinsentido, ¿no? A mi juicio. Entonces, en esta otra estructura, que le llamaron DIR, ¿no? Doing it right, haciéndolo bien, pues se construyó todo ese sistema, y entonces ahora mismo pues lo estamos
trayendo a España y explicándolo, con 20 años de retraso, pero explicándolo un poquito, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos. O como yo he aprendido, o mi experiencia me ha llevado a bucear, ¿no? O lo que todo mi bagaje, a base de bofetadas, me ha llevado aquí. Y entonces la manera también se puede llegar aquí de otra manera, que es sin bofetadas y aprendiéndolo desde el principio bien, ¿no? Y eso tiene una relación muy, muy directa a nuestra manera de bucear y de enfrentarnos al entorno, al medio ambiente, ¿no? Al entorno natural. Durante casi más de 70 años el buceo ha sido y lo sigue siendo la aproximación más íntima a ese entorno. Y por tanto, el respeto que tenemos que tener pues es importante. No olvidemos que somos, al fin y al cabo, privilegiados de observar algo que para los demás solamente es visible o en los documentales de la 2. Nosotros podemos verlo directamente y ser observadores de hechos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Bueno, esta conferencia, de hecho, la pusimos en un blog y por tanto está en internet, que la puedes ver, por eso sube el volumen, porque si no hay volumen no escuchas, ¿no? Pero, y segundo, abrir también la mente. Hemos de ser un poquito autocríticos, porque si no, no tenemos cambios, no conseguimos cambios en nuestra manera de hacerlo. Si no somos autocríticos y sabemos reconocer ciertos aspectos. Tradicionalmente el buceo siempre ha sido un buceo basado en lo que sabíamos y eso pues, necesita un cambio porque el bucear de esta manera, con un hábito de buceo vertical, nos lleva a levantar sedimento del fondo. Levantar sedimento del fondo nos lleva a machacar la fauna y flora que hay en el fondo. La fauna y flora que hay en el fondo son los organismos que promueven otro tipo de vida y es importante. Estos espectáculos seguro que os habéis visto alguna vez. Los hemos protagonizado alguna vez. ¿No? ¿Alguno practicado? No lo sé, digo visto seguro. Si alguien no lo ha practicado, pues es una cosa de cómo hacer. O de cómo no hacer fotos. Para hacer una foto de un nudibranco aquí, te estás cargando ¿cuántos? ¿Cuántos corales estás rompiendo en ese momento? ¿No? O a veces pues cosas un poquito más absurdas. He puesto mares tropicales para que nadie se sienta ofendido, ¿no? De cosas de fuera, ¿no? Pero bueno, haciendo chorradas que pueden dañar y alterar el entorno natural. Pero sí que hay otra manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Puedes estar neutro o puedes estar tumbado en el fondo. Hay que cambiar el enfoque de cómo quieres hacer lo mismo. Al fin y al cabo no es nada diferente. Yo quiero hacer una foto, pero puedo hacerla de diferentes maneras. Voy a ver cómo lo enfoco. No el enfoque de la foto, sino cómo enfoco mi buceo para hacer ese mismo trabajo. Bien. Y plantarse sobre todo. ¿Es así como yo quiero bucear? ¿Este es mi camino? Para mí no. Yo quiero cambiar o decidí en su momento cambiar. Me costó un montón, porque yo era de los reacios, yo era de los duros. Yo estaba muy arriba en la estructura de enseñanza, con lo cual yo ya se lo sé todo. ¿No? Y entonces me costó cambiar, pero realmente llegó un punto y dices, es que esto no funciona, hay que cambiarlo, ¿no? Y lo que hicimos fue irnos a otra perspectiva, ¿no? Y que podemos cambiar completamente siguiendo 5 reglas básicas, 5 reglas muy sencillas. Regla número 1, controlar el lastre. Esta es la clave. Si no controlamos el lastre desde el principio, lo tenemos jodido, ¿no? Tenemos que controlar el lastre entendiendo que al final de la inmersión debemos ser capaces con 2 enchufladas en el chaleco manualmente quedarnos flotando en superficie o en 3 metros de profundidad con el chaleco completamente vacío quedarnos completamente neutros. Bien, esto no es algo que me he inventado yo, ni se ha inventado la gente de Bacula, ni los exploradores de cuevas. Es que eso viene en el capítulo 1 de cualquier manual de buceo de open water. Eso no es nada especial, es capítulo 1. Primera lección, Arquímedes y flotabilidad. Y te dice, tienes que quedar flotándote al final de la inmersión con la altura del agua a la altura de los ojos. Bien. Cuando lo haces, toma plomos. Primera práctica del curso. Toma 15 kilos de plomo y ponte de rodillas en el fondo. A tomar por culo el capítulo 1, ya podemos tirarlo, ya esto no vale, esto no funciona. Bien, entonces eso hay
Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Primera regla de todas, un buen lastrado. Segunda, tener buena flotabilidad. ¿Y la buena flotabilidad qué es? Pues estar completamente estables con tus pulmones, pudiendo hacer cualquier actividad. Esta sea ejercicios, vaciado de máscara, por ejemplo. Aquí estamos hablando, ¿ves? Una buzadora técnica de cuevas con side mount. Por lo tanto, tiene que tener esta técnica de estabilidad. Es lógico, va a hacer cuevas. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué no hacerlo con un monobotella en recreativo? Es que bucear no es bucear es lo mismo. No es necesario para hacerlo en cuevas. En cuevas es imprescindible porque dependes de ello. Pero también puedes hacerlo así. De manera que tú puedes utilizar estas técnicas para otras muchísimas cosas. Y es cuestión de trabajar y entrenar. Tercera regla. El trimado. El trim debe ser horizontal. Yo no veo peces andando de pie. Veo peces tumbados, ¿no? Peces horizontales que navegan horizontalmente porque los peces y la genética, la naturaleza les ha enseñado que cuanta menos penetración, índice de penetración tienes en el agua, menos esfuerzo tienes que hacer. Por tanto, si yo quiero bucear confortablemente, tendría que cansarme poco. Por tanto, cuanto más hidrodinámico sea, mejor penetraré en el agua, mejor disfrutaré de la inmersión, porque me relajaré más, estaré más me cansaré menos, porque al tener menos hidrodinámica tengo que aletear con menos fuerza. Puedo utilizar un aleteo más eficiente, con menos esfuerzo. Bien. Además, distribuyo el aire de mi chaleco, distribuyo el aire de mi traje seco a lo largo de mi cuerpo, con lo cual tengo una mejor palanca y control sobre ese aire. Mejor, por tanto, flotabilidad. Además, estoy más caliente, porque el aire está distribuido en total. Además, como me canso menos, ventilo menos, tengo menos descompresión, porque absorbo menos gases inertes. Mi descompresión es más eficiente porque tengo mayor superficie de pulmón en contacto con el gas. Pues si me pongo vertical, el pulmón se comprime por la parte inferior, por la presión, que es superior en la parte inferior que en la parte superior, y por tanto se comprime y tengo menos superficie en contacto. O sea, fijaros cuántas cosas salen del trim. Pero sobre todo, lo más importante, con un buen trim, la proyección de agua de mis aletas va hacia atrás, con lo cual me hace avanzar. Mientras que con un mal trim, mi proyección de agua va hacia abajo, con lo cual impacto sobre el fondo. Avanzo, pero parte del esfuerzo que yo realizo es empujando agua y levantando sedimento, y levantando nudibranquios, y cascándome las algas calcáreas, por ejemplo, o como pasa en Calacerrada, en la Zoía, donde se han hecho tantos cursos de buceo. Pues es la única pradera de Posidonia documentada donde el deterioro de la pradera de Posidonia está producido directamente causado por el aleteo de los buceadores. Y hay un sendero, una pista, dice, ¿cómo llego a las rocas? Sigue el sendero. Y es fácil, porque se ve perfectamente, ¿no? Por donde han estado los buceadores pasando. De hecho, hay unas bollitas que lo lleva 10 años investigándolo, y hay muchas causas por el deterioro de la Posidonia. Pero la de Calacerrada es por el aleteo de los buceadores. Bien. Lo cual, sin un buen trim, no tenemos un buen aleteo. La propulsión es la culminación de todo este sistema, básicamente. Una propulsión eficiente es aquella que solo empuja agua hacia donde quieres que empuje. Y solo puede ser si tengo un buen trimado, y ese trimado solo puede ser si tengo una buena flotabilidad. Y la buena flotabilidad solo puede ser si tengo un buen lastrado. Entonces una cosa nos lleva a la otra. Sea cual sea el aleteo, debe ser un aleteo que me permita moverme libremente, que me permita girar, que me permita tener maniobra, pero nunca impactando. Y sobre todo eso no es cuestión de aletas, es cuestión de trabajar. Son tus pies lo que lo van a hacer. Que luego esa técnica la hemos aprendido del buceo técnico, sí, pero es perfectamente práctica y útil para mi buceo convencional diario. Y por supuesto, hay un quinto punto,
una quinta regla, que es cultivar las relaciones y compromisos medioambientales, ¿no? Ser un buceador realmente amigable del océano, no apuntarnos a Greenpeace y ser de Sea Shepherd y comprarnos la sudadera y tal, y después estar comiendo atún, pidiendo sopa de aleta de tiburón y, por supuesto, buceando, aleteando sobre el entorno y sobre el fondo. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la consecuencia? Bien. Obviamente, todo esto tiene una manera de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué yo no buceo así? ¿Por qué no consigo hacer este tipo de inmersión como yo quisiera hacerla? No es culpa de los nadadores que estamos aquí. O sea, el sistema es así. Y así lo hemos aprendido, así nos lo han expresado y así nos lo has enseñado. Y es que no olvidemos que, como os he enseñado en la foto antes, nosotros aprendíamos esto. Y yo lo primero que aprendí en las Islas Medas era que había que bajar una bolsa de plástico, que luego se quedaba en el fondo, por supuesto, llena de sardinas, o trozos de pizza, o Frankfurt, o huevos duros, para dárselo a los meros y a los peces, para que vinieran los peces y divertirnos, apoyados en el fondo, porque no teníamos más que un montón de plomo y no teníamos chalecos para flotar, y bucear como nos enseñaron. Yo era este. Bien. Ten en cuenta que todas estas agencias, o todo el mundo, lo que ha buscado siempre ha sido sacar pasta, y sacar cursos, y enseñar a bucear y a aproximar el buceo, con lo cual ha sido muy bueno porque hemos llegado al buceo. Pero no se han preocupado de que realmente fuera consecuente y coherente lo que decían en los manuales, que son buenos, respecto a lo que luego hacíamos debajo del agua. ¿No? Son buenas intenciones y pocos hechos. El inicio es erróneo. Es que esto es un curso de instructores, es que nos enseñan así, nos obligan a estar así. Y si yo aprendo esto, ¿qué voy a hacer? Hay un tío en internet muy famoso que dice, si comes cebollas, ¿qué cagarás? Cebollas. Y si comes zanahorias, ¿qué comerás? ¿Qué cagarás? Zanahorias. Entonces, lo que hagas es lo que vas a hacer. ¿Qué resultados han? Pues buceadores que aletan de pie, que aletan sobre el fondo, que lo hacen de una manera diferente, ¿no? O como no debiera de ser. Sin embargo, pues si yo empiezo enseñando de una manera consecuente y enseño aleteo, que nos enseñan los cursos de iniciación, y luego se lo hago hacer en el agua y lo demuestro en el agua, significa que luego el buceador será mucho más consecuente porque buceará de esta manera y por tanto será un buceador mucho más sostenible y que impacte menos en el fondo. Y ya no importa qué hagas o qué tipo de buceo hagas, sea buceo recreativo, buceo de cachondeo, buceo natural, limpieza de fondos, una consecuencia, o buceo técnico. Da igual. Bucear es bucear. La diferencia es cómo planteo ese buceo, cómo quiero hacerlo, ¿no? ¿Qué aplicación tiene? Pues tiene a cualquier tipo de aplicación. Si yo tengo una buena capacidad de propulsión y de control, puedo mantenerme con mi compañero y ayudarle. Si mi capacidad no es esa, lo que puedo hacer es agrandar el problema. O sea, eso luego tiene aplicaciones en todo, no solamente en el entorno natural. Tienen aplicaciones en mi buceo personal, en mi buceo con mi compañero, en mi capacidad de hacer cosas, de hacer fotos, de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, seguir las 5 pautas, las 5 reglas. Solo lastre necesario, buen control de flotabilidad, posición del trimado horizontal, practicar el aleteo eficiente y controlado y cultivar la acción social. Esa es la manera que podemos hacer para hacer un buceo mucho más sostenible ambientalmente, ¿no? Solo de esta manera, a mi juicio, realmente somos ocean friendly. No solamente apuntándome a las cosas o haciendo las campañas de promoción, que son muy buenas y son interesantes y son importantes, pero creo que la construcción de un buceo sostenible empieza por uno mismo, desde casa, ¿no? Decían aquello de piensa en global, actúa en local. Pues empecemos con nosotros, poquito a poquito, ayudemos al compañero, que también lo metamos en el ajo, al otro, y poco a poco la cosa va creciendo. De hecho, yo estoy muy contento
porque incluso las grandes agencias han empezado a cambiar el chip. De hecho, me lo dijo David. Yo no lo sabía y dice, mira, ¿qué es lo que nos dicen? La charla fue desviándose y estuvimos alrededor de otros 20 minutos más hablando de otros aspectos del mundo del buceo. Después, todos los asistentes acudimos a una comida en el que también nos acompañó parte del personal de Ribemar que se encontraba en Madrid para realizar un curso y salir posteriormente hacia México a fin de disfrutar del buceo en los cenotes. Recordaros además que podéis ver el vídeo completo de la ponencia en el canal de YouTube del Club de Buceo. De entre los animales marinos, sin duda, los cetáceos se han granjeado muchas amistades. Incluso muchos científicos abogan por declarar a especies como los delfines como personas no humanas, para así estar amparados por la legalidad internacional. Incluso algunos países como India, Costa Rica, Hungría o Chile han prohibido espectáculos con estos mamíferos marinos. También hay campañas de concienciación luchando por sus derechos, organizaciones como Sea Shepherd que los defienden y científicos mostrando evidencias de cómo la contaminación acústica marina les afecta irremediablemente. Y en España estamos de enhorabuena. Más de un tercio de las especies de cetáceos identificados pasan por nuestras aguas. Nada menos que 29 especies de cetáceos en Canarias y 24 en las costas cantábricas han sido avistadas. Esto es así por las especiales condiciones de las Islas Canarias, donde confluyen grandes corrientes oceánicas situando la frontera entre las aguas cálidas tropicales y el retorno del agua fría de la corriente de México. Y si con esto no es suficientemente clara la conexión que existe entre nuestras especies, no hay nada más que leer las miles de historias de salvamento humanos por parte de delfines o la evidencia de su inteligencia con la consciencia de uno mismo, el tener un nombre propio y un lenguaje complejo. Pero no hay mayor evidencia que el encontrarse cara a cara con ellos en su ambiente y sentir por uno mismo esa indescriptible sensación de cercanía y camaradería. Y de esto trata el relato Sueños, escrito y leído por Esther Moreno y publicado en el número 2 de la revista Escápate. Estaba tan cerca que daban poco más de 20 horas para subir al avión, ese que nos llevaría de vuelta a nuestro mar Mediterráneo. Y de repente, allí estaba, en la cubierta superior de nuestro barco, con la vista perdida en aquellas gotas de agua salada, pensando que esta vez no tocaba. Después de tantos preparativos, nervios e ilusiones, había llegado el momento. Era 31 de diciembre y surcábamos el Mar Rojo. Tras una primera inmersión de toma de contacto, llegó el momento de nuestro primer pecio, Yanis D. Preparamos nuestros equipos, nos subimos a la Zodiac y tomamos rumbo al punto de inmersión. Nuestras caras lo decían todo, hasta que de pronto ¡delfines! Y la transformación fue ya absoluta. Se había apoderado de todos esa felicidad que hace que nada sea más importante. Solo el momento que estábamos viviendo y pensamos que quizás compartiríamos con ellos esos restos que nos esperaban bajo la superficie. No fue así, la espera debía continuar. ¿Dónde se habían metido? Podíamos escucharles, les imaginaba nadando a nuestro alrededor, divirtiéndose con nuestra presencia, con nuestros giros bruscos y gestos cada vez que creíamos escucharles. Solo la emoción de sentir que estaban más cerca de lo que jamás los había tenido hacía que todo mereciera la pena. Sentir que cuando menos me lo esperara, aparecerían. Y llegó el día de Reyes, nuestro último día. Sentada en la cubierta, con el semblante serio y los ojos anegados, no podía creer que justo fuera en la inmersión que nos debíamos perder, debido al nitrógeno residual, en la que las posibilidades de bucear con delfines fueran las más altas. Estaba tan cerca de cumplir mi gran sueño. ¡Delfines! Los acababa de ver al salir a superficie. Estaban exactamente enfrente de nosotros, al otro lado del arrecife. Intenté autoconvencerme de que había sido una ilusión, pero no fue así. Unos minutos más tarde, el capitán confirmó mis sospechas y por si tenía alguna duda, volví a verlos. Estaban tan cerca, me debatía entre no mirar o perderme en el horizonte, asumiendo la realidad. Y fue en ese preciso momento, cuando había perdido cualquier esperanza de poder compartir unos minutos de mi vida buceando en alta mar con delfines, cuando Daniela, nuestra instructora, dijo: ¿quieres que se lo diga a los chicos a ver si alguno quiere acercaros con la Zodiac y hacéis snorkel con ellos? Una inmensa alegría me invadió.
sobre todo después de haberlo dado por perdido. Salí corriendo por la cubierta, saltando de alegría. Aletas, tubo y gafas. Venga chicos, os tenéis que venir. Y zas, resbalé a lo grande. Tanta emoción no podía ser buena. Ni me dolía la pierna, ni perdía las aletas a pesar de que me quedaban enormes sin escarpines, ni me acordé de que hay una cosa que se llama neopreno. Nada importaba, iba a cumplir un sueño. Nos subimos en la Zodiac camino de la zona donde minutos antes les había avistado. ¿Por dónde les has visto? Tienen que estar por aquí, están ahí, delfines. Y antes de que hubiera terminado la frase, ya estábamos todos zambullidos en el agua. El primero en salir a nuestro encuentro fue el más pequeño de todos, una cría que por unos instantes había logrado escaparse de la protección materna, pero que pronto fue alejada de tan extraños seres con tubos que jamás habían nadado tan rápido en su vida haciendo snorkel. Puede que perdieran la desconfianza o puede que ganara la curiosidad, pero poco a poco aquellos 9 delfines fueron acercándose aprovechando sus salidas a superficie para estar a 2 palmos de nosotros. Aquellos elegantes movimientos, aquellos juegos, las marcas en la piel grisácea de aquel delfín que estuvo frente a mí para inspeccionarme más de cerca. Quizás sabía lo importante que era ese momento para todos. Fue con diferencia uno de los momentos más irrepetibles de mi vida. Nunca podré olvidar cada uno de los segundos de ese día. Siempre estaré eternamente agradecida a Daniela y al chico que nos llevó en la Zodiac por hacer realidad el momento. Gracias a Chema, Toño, David y Fran por compartir conmigo esta experiencia inolvidable. Y si una cosa está clara es que en ocasiones los sueños no son como nos los imaginábamos, son mucho mejor. Pues esto se acaba. Me gustaría comentar las sugerencias y críticas que nos habéis hecho llegar. Nos habéis comentado que hay parte de la charla del programa anterior que no se oye o que se escucha muy bajo. Lo hemos tenido en cuenta para la edición de este programa, así que espero que esta vez se escuche algo mejor. También nos habéis comentado que os gustaría escuchar consejos sobre equipo y sugerencias de compra. Sinceramente creo que no existe un equipo óptimo, sino que el equipo tiene que adaptarse al buceador y al buceo que practique, y no al revés. Pero no es mala idea y lo abordaremos en próximos programas. Intentaremos daros alguna clave para que cada uno tome la decisión con una base, más que recomendaros un equipo concreto. Y sí, tenéis razón, eso de forzar la vocalización y hablar despacio hace que suene raro, así que vamos a dejarlo e intentaré hablar normal. Mi voz no es la más bonita del mundo, pero bueno, es la que hay. Os recuerdo que podéis hacernos llegar vuestros comentarios, sugerencias, peticiones, relatos, preguntas o todo lo que os apetezca por los siguientes medios. Por Twitter en @cluboceanides, mediante el blog en www.bajolasolas.org, en el grupo de Facebook que es www.facebook.com/buceo.urjc, y estrenamos cuenta de correo que es bajolasolas@cluboceanides.org. En la info del podcast tenéis recopilada todos los enlaces de lo que se han ido hablando durante el programa y estas direcciones. Y nada, nos vemos en el siguiente programa.